Dígalo. Bien, mis hermanos, vamos a compartir la palabra que Dios tiene para este día. La tomamos del libro de Gálatas. Si usted tiene una Biblia, vamos al libro de Gálatas, en su capítulo 4, versos 19. Gálatas 4:19. Y dice la palabra de Dios así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Que Dios nos ayude a poder dar al pueblo lo que Dios quiere ministrar a su pueblo a través de esta palabra. Déjenme hacer un pequeño recuento para los que nos sintonizan por primera vez o los que han venido a la casa por primera vez, respecto a cómo Dios ha ido ordenando todas las cosas en la casa a través de su palabra. En el año 2017, Dios nos instruyó para que nosotros fuéramos formados, todo cuanto hiciéramos fuera basado y sostenido por su palabra. Compartíamos que un versículo muy comentado acá, de que en su palabra echaríamos la red, ¿verdad? Es decir, que todo cuanto la congregación en su formación sea fundamentada en la palabra de Dios. Cuando Jesús usó esto, el apóstol Pedro ya había terminado de pescar y no había pescado nada. Sin embargo, cuando el Señor le dijo: Pedro, boga mar adentro y echa la red, Pedro le dijo: en tu palabra echaré la red. Porque toda la noche hemos trabajado en vano y no hemos pescado nada. Sin embargo, ¿qué hizo él? Él tuvo la confianza en la palabra de Dios, en lo que el Señor le instruyó, y echó la red. Y dice que las redes se rompían de la cantidad de peces que tenía. Durante todo ese tiempo, durante el año, estuvimos analizando un versículo muy comentado, que lo tomamos de la segunda de Timoteo, verso 3, capítulo 16, donde dice que toda la palabra es inspirada por Dios, que es útil para redarguir, para enseñar, para instruir. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que la palabra perfecto, la palabra de Dios, nos hace a nosotros perfectos, nos hace madurar en el camino de la fe. Amén. Dios, en su plan perfecto, reveló al siervo de que este año, el año 2018, sería el año de la madurez espiritual y la vida del reino. Como ustedes pueden ver, Dios ha venido organizando, ordenando todas las cosas. Primero nos fundamentó en su palabra, para que nosotros pudiésemos a través de ella madurar. Es decir, que ahora estamos nosotros inmersos en ser cristianos maduros y vivir la vida del reino. Amén. Es decir, que esta palabra que Dios ha traído a través de mí a ustedes en el libro de Gálatas, en su capítulo 4, dice que
el interés de Dios es formar el carácter de su Hijo en nosotros. La formación. Ustedes saben que en la vida natural es muy fácil tener hijos. Tener hijos Usted puede tener hijos. ¿Cuántos acá tenemos hijos? ¿Cuántos? Levante la mano. Bien. Ustedes saben que todo el mundo puede tener un hijo. Lo difícil es formar ese hijo. Donde viene la lucha del padre o de los padres en los hijos es formarlos. Conlleva desvelos, conlleva mucha lucha el usted poder formar sus hijos conforme a como usted desea que ellos sean, tanto en la educación académica como en su formación personal, como en su formación espiritual. Es una lucha tremenda que tomamos los padres con nuestros hijos. Así dice el apóstol Pablo en este versículo que hemos visto. Dice que él sufre dolores de parto hasta que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. El carácter de Cristo formado en nosotros como creyentes. Y lo compara con el dolor de parto. Las mujeres que hay acá que han tenido la bendición de poder haber dado a luz saben el dolor que se siente cuando usted va a dar a luz, que es un dolor insoportable. Entonces fíjense cómo el apóstol hace la comparación con ese dolor de que él sufre, de que cómo sufrimos los líderes para formar un pueblo que sea maduro para Dios. Esa es la lucha de formar hombres y mujeres para el reino de Dios. Regularmente, el carácter, podemos decir, ¿qué es carácter? ¿Cómo nosotros podemos definir la palabra carácter? La palabra carácter en el libro, en el diccionario, puede decir que nosotros es la manera de usted ser, es su particularidad, su manera de usted comportarse. La palabra carácter define cómo usted es. Hay una definición muy sencilla que usamos comúnmente y es que carácter es lo que usted es cuando nadie lo está mirando. Cuando usted está fuera del ámbito donde usted se mueve. Porque el carácter se define a través de los genes que usted tiene familiares. Puede definir su carácter el entorno en que usted se mueve. Cuando estamos todos en el medio espiritual, donde todos tus hermanos te están viendo, usted tiene un carácter. Y sin embargo, cuando usted no está sometido a la presión o a la inspección o a la mirada de hermanos o de personas que son iguales que usted, ya usted, si no está firme en la fe, usted tiene otro tipo de carácter. Por eso es que el apóstol Pablo insiste en que el dolor es para formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Si nosotros vamos al libro de Jeremías, en su capítulo 18, vamos a ver del verso 1 al verso 6.
Dice la palabra de Dios, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Fíjense, aquí el profeta compara a nosotros con una vasija de barro que Dios quiere ir formando. Pero ¿qué pasa? Que esa vasija de barro tiene dos etapas. Según vimos, la vasija se rompió en sus manos. Y el alfarero volvió otra vez a formar la vasija. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, cuando venimos a los caminos de la fe, tenemos dos naturalezas. Usted tiene una naturaleza carnal y tiene una naturaleza espiritual. Una naturaleza espiritual que recién nace en usted. De donde usted tiene una lucha entre lo que es obedecer a la carne, a la cual usted está sometido de tiempo, y someter su carne al espíritu recién nacido. Por eso es que entonces dice que el interés de Dios es formarnos en el carácter de Cristo. Así como el alfarero hizo una nueva vasija, así mismo Dios está haciendo con cada uno de nosotros, formando nuevas vasijas según su carácter, según el carácter de su Hijo, cambiando el corazón que nosotros teníamos, un corazón de carne, un corazón dañado, un corazón separado de Dios, cambiándolo por un corazón espiritual. Nosotros antes caminamos conforme a un corazón de piedra que no resistía, que no estaba en los caminos del Señor, que rechazábamos en muchos casos la palabra de Dios. ¿A cuántos de nosotros no se nos predicó la palabra y nosotros en muchas ocasiones le decíamos no nos hable de eso? ¿Cuántos no pasamos por eso? Casi todos. ¿Por qué? Porque hay que cambiar un corazón de piedra que teníamos nosotros por un corazón de carne susceptible a la palabra de Dios. Amén. Aquí podemos ver que a Dios no le interesa reformar un hombre. La religión maquilla, la religión reforma al hombre, pero Dios te cambia a ti. Amén. Es decir, que se lo ve, díselo al Señor. Dios quiere una nueva creación con un nuevo espíritu que le obedezca a Él. Amén. Sometidos a Él. Dice que Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros andábamos muertos en delitos y pecados. Andábamos conforme a ¿qué? Conforme a nuestra vieja naturaleza,
caminábamos de espaldas a Dios, obedecíamos, ustedes saben a quién. Pero ahora, como nuevas criaturas que somos, nosotros caminamos conforme al Espíritu de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Bien, sigamos entonces. Fíjense, el plan original de Dios con el hombre, si nosotros vemos en Génesis 1:26, dice que Dios nos creó a nosotros a su imagen y a su semejanza. Por el pecado de nuestros padres, del pecado de Adán y Eva, el hombre, cuando hablo de hombre, hombre, mujer como género, el hombre, nosotros nos torcimos, nosotros nos separamos de Dios. Pero el diseño original de Dios era crear un hombre conforme y según Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Nos dañamos, nos desviamos por el pecado. Y entonces caímos en lo que nosotros éramos, ajenos a la vida de Dios. Formar el carácter de Cristo requiere varias cosas. Lo primero es que usted hay que nacer de nuevo para usted poder tener ese carácter. En el libro de Juan, si podemos ver en el libro de Juan, capítulo 3, versos 1 a 6, cuando Jesús habla con Nicodemo, un principal. A ver, Juan 3, de 1 a 6. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, que es necesario nosotros nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, para nosotros poder ver el reino de Dios. En la carne nunca usted verá el reino de Dios. En el libro de Romanos, en su capítulo 8, si leemos Romanos 8, a partir del verso 1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en la del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir que para nosotros agradar a Dios
tenemos necesariamente que vivir en el Espíritu. Con las obras de la carne usted nunca podrá agradar a Dios. Tenemos que, por todos los medios, tratar de formar el carácter de Cristo en la iglesia. Esa es la única manera. Entonces dice Gálatas 2:20. Como dice Gálatas 2:20, ¿qué dice? Veamos. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Es decir, que ya no vivimos nosotros. Ahora vive Cristo en nosotros. Vive Cristo en nosotros. Porque nosotros ya crucificamos el viejo hombre juntamente con Cristo, para que naciera el hombre espiritual que ahora nosotros somos. Pero si usted en su vida natural alimenta más el hombre carnal, entonces su hombre espiritual irá menguando. La formación del espíritu, del carácter de Cristo se hará cada día más difícil en usted. Por las dos naturalezas que tenemos. Usted tiene un viejo hombre detrás, que usted no se puede separar de él. Usted no lo puede dejar. Usted lo puede hacer descrecer, pero nunca separarse de él. Ese viejo hombre usted lo tiene ahí detrás. Y es el viejo hombre que lo persigue, que obedece a las obras de las tinieblas para hacerlo caer a usted. Y para que su hombre espiritual no crezca y se le haga más difícil, entonces, formar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, cada día más usted debe andar conforme a la palabra, en la oración, en el ayuno, en las armas espirituales que Dios nos da para que ese viejo hombre vaya menguando. Pero si usted no ora, si usted no lee la palabra, si usted no tiene una vida de comunión con Dios, usted irá alimentando ese viejo hombre y le será muy, pero muy difícil formar el carácter de Cristo en usted. Será muy difícil que usted pueda reflejar a Cristo en usted. Nosotros somos el testimonio. Nuestra vida es la que refleja lo que nosotros somos. Ser cristiano no es andar con una Biblia debajo del brazo. Ser cristiano no es venir aquí a la iglesia. Que valga de paso que todo el que viene a la iglesia no es cristiano. Es decir que para usted formar ese carácter de ese hombre en Cristo, que es el deseo de Dios, nosotros tenemos que andar conforme a como dice la palabra, andar piadosamente, es decir, andar en los caminos del Señor. Amén. Ok, sigamos. Dice que en el libro de Colosenses, en su capítulo 3, vamos a ver, en el verso 1, dice pues, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, que cuando dice el apóstol que si tú has nacido de nuevo, si tú has resucitado, si tú eres una nueva criatura, dice que busquemos las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Es decir, con esto nos dice el apóstol, nos indica que tú debes de alimentar el hombre espiritual. ¿Y cómo buscamos las cosas de arriba? A través de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Lectura de la palabra, oración constante, orar sin cesar, y la congregación, el ayuno. Esas son las armas espirituales que Dios a nosotros nos ha provisto para nosotros poder andar en el Espíritu. Y cada día nuestro hombre natural, nuestro hombre caído, vaya menguando. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es decir, es necesario que yo mengüe para que Cristo sea el que crezca en nosotros, alimentándonos en el Espíritu. Esa es la única manera en que Cristo puede reflejar, nosotros podemos reflejar ese carácter, alimentando el Espíritu, no andando conforme a la carne, conforme a ira, contienda, disensiones, murmuraciones. Esas son obras de la carne. Mientras usted alimente más eso, menos su ser espiritual irá creciendo. En vez de murmurar, ore hasta que Dios lo cambie. No le dé cabida al hombre carnal. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Cómo usted se niega a sí mismo? Cuando usted pone primero a Cristo en primer lugar. Ahí usted se niega a sí mismo. Cuando usted somete su carne, sus apetencias, sus deseos a la voluntad de Dios. Eso es morir a sí mismo. Amén.
Señores, carácter y apariencia no es lo mismo. Tener carácter y tener apariencia no es lo mismo. La apariencia se mueve conforme a donde usted, en el entorno donde usted se mueve. La apariencia siempre denota debilidad. Usted quiere ser una cosa y no la es. En el fondo su carácter es un carácter débil, un carácter que se maneja fácilmente, que usted es desviado fácilmente. Aparenta una cosa y en el fondo es otra, como dicen. Por ejemplo, hay un ejemplo muy, muy sencillo en la palabra, y es Sansón. Sansón era un hombre con una corpulencia tremenda, una fuerza extraordinaria que Dios se la dio. Pero ¿qué pasó? Sansón, el enemigo usó la mujer para que Sansón fuese debilitado en su carácter. Por 3 veces ella le pidió que le revelara el secreto de cuál era el secreto de su fuerza. Y Sansón no se lo quiso decir, no se quería decir, pero la cuarta vez, Dalila llegó a un extremo tal, ya tú no me quieres, tú no confías en mí, y carcomió los simientes emocionales de Sansón. ¿Y qué pasó? Sansón le reveló el secreto. ¿Qué pasó? Ahí mismo murió Sansón. Un hombre fuerte, de corpulencia física, pero débil de carácter espiritual. Su carácter muy fácil, lo reveló. ¿Y qué le pasó? Ustedes saben la historia de Sansón. Los filisteos lo llevaron preso. ¿Y qué pasó? Que cuando él lo pusieron entre las 2 columnas, cuando lo llevaron a hacer juego con él delante de los reyes de los filisteos, él le dijo al hombre que lo llevaba: ponme entre las 2 columnas. ¿Y qué le pidió? A Dios. Le pidió a Dios: devuélveme la fuerza, ni que sea por un momento. Y Dios lo complació. Ahí murió Sansón y murió todos los filisteos. Esta es una historia para que nosotros veamos cómo nosotros, en nuestra debilidad humana, puede nuestro carácter fácilmente caer, fácilmente irnos en pos de otras cosas que no agradan a Dios. Porque la carne es muy susceptible. Y regularmente se usan personas allegadas a nosotros, personas que nos aman, para hacer que el propósito no se cumpla. Es muy peligroso. A veces el enemigo usa indirectamente personas muy allegadas que nosotros amamos, ¿para qué? Hacernos variar nuestro carácter respecto a cómo nosotros debemos conducirnos delante de Dios. Muy susceptible. Tenemos que cuidarnos con eso y saber nosotros bien a quién nosotros le servimos, a quién servimos, qué somos nosotros en Dios. Ser cristiano no es poca cosa. Modernamente, como que menospreciamos lo que es ser cristiano. Ya es como una moda. Yo soy cristiano. Y por eso es que Dios anda buscando madurar el carácter de su iglesia, para que sepa a quién le sirve, para que sepa quién lo llamó, quién te salvó y para qué Dios te tiene en la tierra. Porque si el propósito de Dios fuese salvarte, como muchas veces dice el pastor, Él te salva y te lleva. Pero si Él te dejó aquí en la tierra,
es porque tú eres un propósito aquí en la tierra. Y Dios lo va a cumplir. Amén. Por eso es que Dios quiere. Muchas veces estamos enfocados en el tiempo en que Cristo viene y que Cristo viene y anunciamos que Cristo viene. Sí, es verdad. Se están dando los pasos, se están dando los momentos, las cosas se están viendo de que el Señor no dilata. Él vendrá por su iglesia, porque esa es su promesa, que Él vendrá por su iglesia nueva vez. Y ya no vendrá como siervo, vendrá como rey. Pero no podemos dejar de ver de que Dios, antes de venir por su iglesia, Él va a formar una iglesia para Él. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado y ver cómo nosotros nos estamos manejando, cómo estamos caminando delante de Dios. Muchas veces somos tan livianos que no nos damos cuenta de en qué nosotros desagradamos a Dios. Somos cristianos y muchas veces parecemos hasta mundanos. Nuestro carácter es tan débil, oigan, es tan débil que a usted muchas veces le da hasta vergüenza decirle un Dios te bendiga en un supermercado, en un banco a un hermano. Y sin embargo en la iglesia es muy efusivo. Dios te bendiga, un abrazo tremendo. Dios te bendiga, amén, amén, hermano. Y sin embargo tú te lo encuentras en el banco, te pasas por el lado y no te dicen ni amén. Entonces, ¿a dónde estamos? ¿Acaso no está mirando Dios? Porque yo no entiendo. A veces pensamos que Dios nos está mirando y queremos ir al cielo. Y usted le pregunta, ¿y para dónde tú vas? Yo, para el cielo. Pero será para el cielo raso. Sí. Y me perdonan, pero esa es una realidad y yo sé que ustedes la viven. No soy yo solo. Muchos la viven y yo sé que nosotros, este mensaje está llegando a las redes. Yo sé que me están mirando, muchas personas me están mirando, yo lo sé. Pero es posible que a ellos les esté pasando lo mismo también. Es una debilidad que tiene la iglesia. Es como algo, como un modernismo. Yo soy cristiano. Me cambié de un cuadro a otro. ¡Pah! Ya. Señores, cambiaron de iglesia, pero no se convirtieron a Cristo. Es penoso, pero esa es la realidad. Entonces, ¿usted cree que Dios estará dispuesto a que su hijo vuelva otra vez a buscar una iglesia así? No. Él tiene que madurar su iglesia. Él tiene que buscar una iglesia sin arruga y sin mancha, como dice la palabra. Muchas veces usamos el estribillo. Dios lo sabe. Él lo sabe. Sí, claro que Él lo sabe. Él fue que te hizo. ¿Y no lo va a saber? Claro que lo sabe. Pero eso es una excusa muy baladí para usted no someterse a la obediencia de la palabra de Dios. Eso es algo muy sencillo. Que Dios lo sabe. Claro que Dios sabe todo. Pero sabe también que tú no estás caminando bien.
Y entonces por eso es que Él está levantando instrumentos para que procuren y enseñen a la iglesia a ser una iglesia madura, una iglesia entendida, no una iglesia débil, de que si no me saludan me ofendo, si me enfermé y no me llamaron también me ofendo. Una iglesia niña. Yo no quiero una iglesia niña, yo quiero una iglesia madura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En eso es que la iglesia tiene que estar enfocada. Vamos a ver algunas de las características del carácter de Cristo. Primero, el Señor fue siervo. Primero que nada, Él fue siervo. A veces en la iglesia hay siervos que no quieren ser siervos. Quieren estar en la cúpula, allá, en la eminencia. No, porque yo soy apóstol. Yo soy profeta. Yo no puedo cargar a un hermano, yo no puedo hacer nada, no, porque yo tengo gente que hagan eso, ¿no? El Señor fue siervo. Vamos a Mateo 20, 25, 28. Entonces dice la palabra, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Leemos el 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. Es decir, que ese es el carácter que Dios quiere ir formando. Un carácter que sea, que nosotros seamos semejantes a su Hijo. Porque si somos cristianos, es porque somos tal y como es Cristo. Entiendo yo. Que usted quiera ser un imitador de su maestro. Usted pone los ojos en él. Que cuando usted tenga una situación cualquiera, usted diga, ¿qué haría Jesús? Antes de usted levantarse y comenzar usted a hacer sus juicios personales, usted dice, ¿qué haría Jesús en esa situación? Porque muchas veces se levanta la carne y tú quieres hacer las cosas como tú crees, y sin embargo, ¿qué haría Jesús? ¿Qué hizo Jesús con la mujer adúltera? La sacó. Le dijo, vete, hija del diablo, pecadora. No, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Y sin embargo nosotros nos damos el lujo de ser los jueces aquí en la tierra de nuestros hermanos. Decapitamos los hermanos. Ese no es el carácter de Cristo. Dice que manso y humilde. Mateo 11, 29, 30.
Vamos a leer desde el 28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Es decir, que uno de los atributos del carácter del Señor es la mansedumbre. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros seamos mansos y humildes. Mansos y humildes. Al que se exalta, Dios lo humilla. Y el que se humilla, Dios lo exalta. Amén. Dice también que el Señor es paciente y es misericordioso. Juan 8, del 1 al 11. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y la ley nos mandó, Moisés, a aprediar tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no pesques más. Vete y no peques más. Esta es una enseñanza muy poderosa, porque esto nos enseña a nosotros, valga la redundancia, a que nosotros no podemos, si el Señor no fue juez, ¿por qué nosotros queremos ser jueces? ¿Por qué nosotros no le damos lugar a la misericordia de Dios para que, como dice el proverbio, con amor y misericordia se corrige el pecado? ¿Por qué en vez de nosotros acusar, herir, nosotros mejor no oramos y damos lugar a que Dios sea el que cambie a esa persona? Dejemos de erigirnos como jueces de nuestros propios hermanos. Ore, hermanos. Ese es el recurso que Dios nos dio. Orar, para que Dios cambie a esa persona. Porque el cambio solamente vendrá por el Espíritu Santo. Es posible que esa persona todavía tenga rasgos de su vieja vida. Todavía no ha sido santificada completamente. Acuérdense que nosotros vivimos todos en un proceso de santificación. Nosotros todavía no hemos llegado a la santificación perfecta, que es la del cielo. Entonces, al igual que usted y que yo, andamos día a día en un proceso de santificación donde hoy usted es más santo que ayer y esperamos que sea más santo mañana. Entonces, demos la oportunidad al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que corrija. Esa es la función del Espíritu Santo: enseñar, corregir, amonestar.
Eso no es función de la iglesia. Usted puede en amor, oiga, en amor dar una corrección, pero no dar una corrección con la espada en la mano, que usted mate al hermano. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Mandarlo a la calle? ¿Dónde hay más oportunidad para él? ¿Aquí en la casa, en la iglesia, con sus hermanos, o en la calle, en el mundo? Yo creo que ese no es el Espíritu de Dios, no creo. Debemos mantenerlo y ayudarlo para que ese hermano crezca, madure y cambie su actitud. Amén. Amén. Déselo a Dios, déselo. Si se lo va a dar, déselo al Señor. Yo sé que. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levanta tus manos. Vamos a despedir a la iglesia. Padre, te doy gracias, Señor, por cada vida aquí presente. Pidiéndote, Señor, que tú los bendigas. Que tú bendigas la obra de sus manos, Señor. Que la comunión del Padre, la gracia del Hijo, la comunión del Espíritu Santo esté en cada uno de ellos. Que Dios los bendiga, Señor, y los lleve con bien. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Saluda a un hermano. Todo este lugar desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar desciende.